tal, chicos? Bienvenidos a tu clase virtual número 4. En esta ocasión vamos a tocar el tema del sistema nervioso en este periodo de repaso de las asignaturas de sexto grado. Así que sin más preámbulo, pasemos a las explicaciones del tema del sistema nervioso. ¿Qué tal, chicos? Aquí estamos en el video tutorial de la clase número 4, sistema nervioso. Esto dentro de la jornada de contenidos de repaso de sexto grado. Vamos a avanzar. Como siempre, con los lemas importantes del Instituto América y la presentación de las clases virtuales, sobre todo presentando la página web Contacto Nueva Ciencia 21 y el canal de YouTube del profesor Roberto Garrido Domínguez, Neurodidáctica Panamá. Aquí le doy la bienvenida a esta clase virtual de sistema nervioso, la cual se manejará desde el día 22 al 26 de marzo de este año, por supuesto, y la cual le vamos a dar apertura de tareas y ejercicios desde el viernes 26 de marzo, posiblemente pueda iniciarse el jueves 25 de marzo y cierran el domingo 28 de marzo. Todas las tareas y ejercicios. Temas que vamos a tocar: órganos y funciones del sistema nervioso, células especializadas, neurona, neuroglia, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, pero recuerden que es bajo el concepto de currículum priorizado. Como siempre, en todos los videos tutoriales que preparo, incluyo estas imágenes y estos contenidos para justificar el uso en estas páginas web de imágenes y otros videos que apoyan estas presentaciones. Sistema nervioso. Vamos a entrar entonces en materia para dar paso a este repaso del tema del sistema nervioso. ¿Cuáles son las funciones de ese sistema nervioso en seres humanos? Tienen la dirección y coordinación de todas las actividades de partes del cuerpo para que trabajen juntas en el momento adecuado. El sistema nervioso es responsable de recibir los estímulos del medio exterior y del medio interior del cuerpo, los cuales son interpretados a través del sistema nervioso central para responder a cada uno de estos estímulos. Mantiene a los individuos en alerta, protegiéndolos del peligro, sobre todo porque a través de los órganos de los sentidos, que lo vamos a ver más adelante, recibimos información que nos dice cómo está nuestro entorno. Controla pensamiento y memoria. Esta es la parte cognitiva de nuestro cerebro, el cual por acción del pensamiento y memoria generamos, según las actividades cognitivas que desarrollamos, las capacidades de inteligencia cognitiva e inteligencia emocional. Participa en la producción de movimiento con el apoyo del sistema esquelético y muscular. Otras funciones del sistema nervioso: regular las actividades corporales respondiendo con rapidez mediante los impulsos nerviosos. Es responsable de nuestras percepciones, conductas, oler, hablar y recordar. Inicia todos los movimientos voluntarios. Regula funcionamiento de los órganos internos. El sistema nervioso se divide en dos grandes subsistemas: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tiene dos órganos importantes: el cerebro, el cerebelo, bulbo raquídeo y la médula espinal. Cuatro órganos importantes, pero la división del sistema nervioso central se da como el encéfalo, tal como ustedes lo pueden ver en la imagen, el encéfalo y médula espinal. Pero ese encéfalo se subdivide a su vez, el encéfalo, en cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Así que las dos
subdivisiones del sistema nervioso central serían el encéfalo, la médula espinal, y las subdivisiones del encéfalo serían cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. El sistema periférico está formado por una red de nervios que cubren todo el organismo humano para recibir estímulos que vienen del interior o el exterior del cuerpo y enviar respuesta según la necesidad de responder a esos estímulos. Vamos a ver rápidamente en este mapa conceptual cómo es la gran subdivisión. Entonces el sistema nervioso tiene una unidad básica que es la neurona, apoyada por células que cuidan y protegen a las neuronas, la alimentan, que son las llamadas neuroglias o células gliales. Esta neurona tiene 3 ramificaciones a las que se denominan fibras nerviosas de la neurona. Estas son las dendritas, que son prolongaciones cortas que reciben señales o reciben estímulos que vienen de células musculares, células de los sentidos o otras neuronas. Tenemos el cuerpo soma de la neurona, en el cual se encuentra el citoplasma y las organelas celulares. El axón, que es una prolongación unitaria en algunas neuronas, podemos encontrar 2 axones. Pero esta es una prolongación en la mayoría de las neuronas unitaria, mucho más gruesa, mucho más larga, cuya función es transmitir señales nerviosas desde la neurona hacia otras células, sean otras neuronas o células musculares. ¿Cómo se transmite esa información? Pues a través de la sinapsis. No vamos a entrar en detalle al respecto porque simplemente no es ahorita mismo tema del contenido del repaso. Pero para que ustedes sepan que una neurona con otra o una neurona con una célula muscular se comunican a través de un micro ultraespacio en el cual se transmite el impulso nervioso a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. A ese proceso se le llama sinapsis. Entonces, el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, está formado por millones de neuronas, lo mismo que el sistema nervioso periférico, el cual está formado por una serie de nervios que se conectan, algunos directamente al cerebro, llamados nervios craneales, y otros se conectan a la médula espinal, llamados nervios raquídeos o nervios espinales. La neurona y sus partes. Así como vamos a hacer una tarea referente a esto, vamos a ponerle mucha atención. ¿Qué encontramos en todas las células nerviosas? Aquí, donde está pasando el cursor láser a la derecha, tenemos un esquema de la neurona, no es la verdadera neurona. Y este que está a la izquierda es un esquema basado en la información que proporciona el microscopio electrónico para aumentar el tamaño de una neurona miles y miles y miles de veces más. Así que esto ha permitido encontrar todo el contenido que puede llevar a una neurona, la cantidad de dendritas, la cantidad de axón que puede llevar y las conexiones sinápticas que puede hacer. Entonces, la neurona está formada ante todo por un cuerpo celular. Este cuerpo celular, como lo pueden ver acá, contiene las organelas celulares que no se ubican en este dibujo. Solamente se representó el núcleo celular. Acompañadas o rodeadas ese cuerpo o soma celular están las dendritas, que pueden existir hasta 1000 o más de 1000 dendritas por neurona, y cada una de ellas conectándose a células diferentes o a neuronas diferentes. Entonces, luego viene el axón, que es toda esta fibra nerviosa. También las dendritas son fibras nerviosas de la célula nerviosa. Y el axón, que es todo esto, está recubierto por una capa de grasa que la forman las llamadas células de Schwann. Esa capa de grasa se llama mielina, recibe el nombre de mielina. Así que las partes importantes que tenemos que recordar: dendrita, cuerpo celular, núcleo, axón, mielina, para que ustedes tengan presente esta información.
Las dendritas son ramificaciones terminales presentes en la neurona que garantizan la recepción de los impulsos nerviosos que llegan desde un axón correspondiente a otra neurona. Es decir, las dendritas recogen todo lo que venga del exterior, que puede venir de otras neuronas o puede venir de células musculares. El axón es una estructura nerviosa con forma alargada, tal como lo pueden ver aquí, y delgada que sale del cuerpo de la neurona. Casi siempre hay un axón por neurona, con la finalidad de transmitir impulso nervioso a otras células nerviosas o a células musculares. La mielina, porque de eso te trata esta información. La mielina es una capa de aislante o vaina que se forma alrededor de los nervios, incluso los que se encuentran en el cerebro y la médula espinal. Está compuesta por proteínas y sustancias grasas. La vaina de mielina permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Si la mielina se daña, los impulsos se vuelven más lentos, lo cual puede causar enfermedades como la esclerosis múltiple. Sistema nervioso central. Vamos a ver todos los detalles concernientes a la parte en que se subdivide el sistema nervioso. Recuerden, sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central particularmente está formado por el encéfalo, como lo vimos hace un instante, que se divide a su vez en cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo. Aparte de eso, aquí hay otras estructuras, pero la más importante es el bulbo raquídeo por las funciones que controla. Pero también está el tallo cerebral y el puente de Barolio, que también es conocido como el puente. Y por supuesto, la médula espinal. Vamos a ver entonces dentro del sistema nervioso qué información tenemos. Tal como lo dijimos, todo el encéfalo, en la cual tenemos cerebro, cerebelo y por supuesto el bulbo raquídeo. Y aquí el llamado cerebro límbico o cerebro emocional. Pero concentrémonos que es parte todo del cerebro. Concentrémonos en esta información y luego aquí una verdadera imagen del escáner de la tomografía computarizada por emisión de positrones, lo que llaman es el CAT, y esta imagen es una imagen real de una médula espinal humana. Procesa información que recibe del organismo, elabora órdenes como respuestas del organismo a los estímulos. Los órganos principales son el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, el principal centro de control del organismo. Está formado ¿por quién? Por cerebro, cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula espinal es un cordón nervioso situado en el interior ¿de dónde? De la columna vertebral. La médula espinal recorre el centro de las vértebras desde la base del encéfalo hasta la parte inferior de la espalda. Contiene muchos nervios que controlan los movimientos y la sensibilidad del cuerpo. Los nervios entran y salen de la médula espinal a través de espacios entre las vértebras, llamados esos orificios como foramens. Cuando usted toca el piano o golpea una pelota de tenis, usted está activando el cerebelo. El cerebelo es el área del cerebro que controla la coordinación motora y el equilibrio. Además permite enlazar las vías sensitivas y las vías motoras con el cerebro y toda su estructura general. El bulbo raquídeo, con sus funciones críticas, se halla dentro de la cabeza, en donde está protegido de lesiones por un segmento especialmente grueso del cráneo que lo recubre. Cuando estamos dormidos o inconscientes, nuestro ritmo cardíaco, respiración, presión sanguínea continúan funcionando
porque está regulados por el bulbo raquídeo. Así que él controla todas estas funciones automáticas, aunque estemos bajo la anestesia total en una intervención quirúrgica, o sea, una operación. Los órganos de los sentidos y los sentidos, por supuesto. La audición controlada por los órganos que están involucrados en todo el oído, es decir, oído externo, oído medio, oído interno, y que su percepción, la percepción única y exclusiva, la tiene el sonido, que se interpretan obviamente en el cerebro. Todos los impulsos nerviosos que se recogen en los sentidos se interpretan al final de cuenta en el cerebro. Así que tenemos la audición, el tacto, que comprende todas las sensaciones que se reciben a través del órgano más grande que tiene el cuerpo, que es la piel. Así que ese sentido del tacto, igual que el sentido de la audición, reciben impulsos nerviosos que son interpretados entonces a través de órganos sensoriales que están repartidos en toda la piel. Tenemos, entre otros sentidos, el sentido de la vista, lo controlado por los órganos, los ojos, que son los órganos que regulan el sentido de la vista, en ver y relacionarnos con el entorno. Y en el caso del sentido de el gusto está controlado por la lengua y el paladar, la cual nos permiten distinguir o tener la percepción de diferentes sabores, junto con el olfato, porque ambos trabajan en conjunto para poder percibir los sabores, porque en el momento que estamos con algún resfriado fuerte o una congestión nasal, nos cuesta un poco distinguir olores y sabores. Y por supuesto el olfato, que está controlado por todos los órganos sensoriales que están dentro de nuestras fosas nasales. Esos son entonces los órganos de los sentidos. Audición, órgano el oído. Tacto, toda nuestra piel. Gusto, lengua y paladar. Olfato, órganos sensoriales dentro de las fosas nasales. Y la vista, los ojos. El sistema nervioso periférico. Vamos en estos momentos a entrar en materia, a ver cómo está constituido este sistema nervioso periférico. Vamos a ver entonces, ya vimos esta parte del sistema nervioso central. Veamos el periférico. ¿Cómo está formado, cómo está subdividido? Está subdividido en el sistema nervioso somático, el cual constituido por los 12 pares de nervios craneales y los 31 pares de nervios espinales. Pero también está el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, que se subdivide a su vez en el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso periférico, que está formado por los ganglios nerviosos, que se extienden fuera del sistema nervioso central y sistema nervioso vegetativo, que se encarga de regular la actividad interna de nuestro cuerpo de forma semiautomática. El sistema nervioso somático en la especie humana está compuesto por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales, dando así un total de 43 pares de nervios. El sistema nervioso autónomo, sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso visceral, es la parte del sistema nervioso periférico que controla las funciones involuntarias de las vísceras, es decir, ese movimiento que sentimos en ocasiones en el estómago, cuando decimos que se nos mueven los gases, el movimiento automático del corazón, del diafragma, que ayuda a abrir y expandir nuestros pulmones y a comprimirlos para exhalar e inhalar aire,
y así sucesivamente, incluso el movimiento de nuestros intestinos, tales como la frecuencia cardíaca, la digestión, la frecuencia respiratoria, la salivación, la sudoración, la dilatación de las pupilas, la micción, que es cuando es la palabra técnica correcta para decir orinar. En realidad debíamos decir siempre miccionar o la micción. Se subdivide clásicamente en dos subsistemas, el nervioso simpático y el nervioso parasimpático. El sistema nervioso periférico, en resumen, es el responsable de comunicar al sistema nervioso central con el resto del organismo, formado por redes de nervios. ¿Nervios cuáles? Sensitivos, que transportan información de los órganos de los sentidos al sistema nervioso central, es decir, al encéfalo y la médula espinal. Los nervios motores, que conducen información o respuesta del sistema nervioso central a los músculos o glándulas. Y el mixto, que son nervios que pueden ejercer las dos funciones, es decir, el de ser sensitivo o el de ser motor, pero también cumplen la función de ser nervios asociativos o puentes entre los nervios motores y los nervios sensitivos. Tipos de nervios. Vamos a resumir. Los nervios sensitivos conectan las sensaciones recibidas con el sistema nervioso central. Los nervios motores conectan el sistema nervioso central con las diferentes partes del cuerpo. Los nervios mixtos son sensitivos, motores, señales de entrada y salida. Según el lugar donde parten, pueden ser nervios craneales, que salen del cráneo hacia los órganos, es decir, que conectan directamente con el encéfalo, y los nervios raquídeos, que salen de ambos lados de la columna vertebral. Un nervio no es más que un grupo de axones y neuronas, axones neuronales y neuronas por supuesto, y tejido conectivo. Están distribuidos en todo el cuerpo y reciben los estímulos del medio. El estímulo es considerado como cualquier cambio en el ambiente interno o externo del organismo. Cuidados del sistema nervioso. Ser precavido al realizar deportes peligrosos. Usar equipo de protección adecuado al practicar deportes. Dormir bien, que permite recuperar energía, relajar el cuerpo, disminuir la actividad cerebral. Evitar el estrés y fomentar actividades recreativas, algo que ahora sí podemos hacer con más libertad. Hacer ejercicio físico, mantener buenas relaciones interpersonales y sociales, evitar el consumo de cualquier tipo de droga o abuso o mal uso de medicamentos. Abuso de alcohol o mal uso del medicamento. Acuérdense que el alcohol, el café por contener cafeína y otras sustancias y los medicamentos recetados o aquellos de acceso libre, todos son considerados droga. ¿Qué es una droga? Cualquier sustancia que tú ingieras, tomes, inhales o te inyecten y esta sustancia cambie tu forma de sentir, pensar o actuar. Por eso hasta una tableta de acetaminofén que te quita el dolor de cabeza es una droga, porque cambió tu forma de sentir. El alcohol agarra al individuo que lo ingiere y lo desinhibe, es decir, le hace sentir que es más fuerte, le hace sentir que tiene poder, le hace sentir que puede hacer cosas que antes no hacía. Entre ellas, hablar cuando es una persona que casi ni siquiera se expresa en público. Entonces, ese tipo de droga cambia la manera de pensar y obviamente el sentir o el actuar. Así que esto es lo que nosotros definimos como técnicamente los científicos, los biólogos, los psicólogos, definimos claramente qué es una droga mediante ese enunciado. Cualquier sustancia que entre a nuestro cuerpo, inhalada, inyectada, comida, que cambie la manera de sentir, pensar o actuar. Entonces, en esa salud del sistema nervioso,
¿Qué se debe hacer? Incluir dentro de la dieta la vitamina B, muy importante para la regulación nerviosa. Evitar tomar alcohol, no consumir droga, evitar tomar café en exceso, evitar emociones violentas, descansar al menos 8 horas y evitar el exceso de la vida moderna. En este momento vamos a presentar a ustedes un video que forma parte de que resumen todo lo que hemos explicado al respecto en esta clase de sistema nervioso. El cerebro está formado por más de 1 trillón de neuronas, grupos específicos de estas, trabajando de manera conjunta. Nos proporcionan la capacidad de razonar, de experimentar sentimientos y de entender el mundo. Estas también nos dan la capacidad de recordar varias unidades de información. Hay 3 componentes principales del cerebro. El cerebro es el componente más grande, extendiéndose a través de la parte superior de la cabeza hacia abajo hasta el nivel de las orejas. El cerebelo es más pequeño que el cerebro y se encuentra debajo de este, detrás de las orejas hacia la parte trasera de la cabeza. El tronco encefálico es el más pequeño y se encuentra debajo del cerebelo, extendiéndose hacia abajo y atrás y hacia el cuello. La corteza cerebral es la parte exterior del cerebro, también conocida como la materia gris. Esto genera los pensamientos intelectuales más complejos y controla el movimiento del cuerpo. El cerebro se divide en lado izquierdo y lado derecho, los cuales se comunican entre sí a través de un tallo delgado y de fibras nerviosas. Las ranuras y pliegues aumentan el área de la superficie del cerebro, permitiéndonos tener una tremenda cantidad de materia gris dentro del cerebro. Aquí, el lado izquierdo del cerebro se resalta para mostrar el control sobre el movimiento del brazo y la pierna derechos, y el lado derecho del cerebro se resalta para mostrar el control sobre el movimiento del brazo y la pierna izquierdos. El lado izquierdo del cerebro controla los músculos del lado derecho del cuerpo, y al contrario. Los movimientos corporales voluntarios son controlados por una región del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es también donde formamos las reacciones y expresiones emocionales. Hay 2 lóbulos parietales, uno a cada lado del cerebro. Los lóbulos parietales se encuentran detrás del lóbulo frontal, hacia la parte trasera de la cabeza y sobre las orejas. El centro del gusto se encuentra en los lóbulos parietales. Todos los sonidos se procesan en el lóbulo temporal. Estos también son importantes para el aprendizaje, la memoria y las emociones. El lóbulo occipital se encuentra en la parte trasera de la cabeza, detrás de los lóbulos parietal y temporal. El lóbulo occipital analiza la información visual desde la retina y luego procesa esta información. Si el lóbulo occipital se daña, una persona puede quedar ciega, incluso si sus ojos continúan funcionando normalmente. El cerebelo se encuentra en la parte trasera de la cabeza, debajo de los lóbulos occipital y temporal. El cerebelo crea programas automáticos para que podamos hacer movimientos complejos sin pensar. El tronco encefálico se encuentra debajo de los lóbulos temporales y se extiende hacia abajo a la columna vertebral. Es esencial para la supervivencia porque conecta el cerebro con la columna vertebral. La parte superior del tronco encefálico se conoce como mesencéfalo. El mesencéfalo es una pequeña porción del tronco encefálico que se encuentra en la parte superior del tallo cerebral. Justo debajo del mesencéfalo se encuentra una protuberancia y debajo de este está el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es la parte del tronco encefálico más cercano a la columna vertebral. El bulbo raquídeo, con sus funciones esenciales, se encuentra profundamente dentro de la cabeza, donde está bien protegida de lesiones por medio de una sección bastante gruesa del cráneo circundante.
Cuando estamos dormidos o inconscientes, nuestro ritmo cardíaco, respiración y presión sanguínea siguen funcionando debido a que son reguladas por el bulbo raquídeo. Y eso concluye una visita general de los componentes del cerebro. Bien, gracias por la atención y los esperamos obviamente en el próximo video tutorial que prepararemos para la siguiente clase virtual, la clase virtual número 5, que será dedicada al tema de célula. Nos vemos, chicos.